en el universo, lo que los exoplanetas nos revelan sobre la vida extraterrestre, con el doctor Ignasi Rivas, de quien leeré a continuación una breve semblanza. Ignasi Rivas es doctor en física por la Universidad de Barcelona y actualmente es profesor de investigación en el Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También es miembro del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, en el cual dirigió de 2017 a 2025 la actividad de investigación del doctor se centra en el descubrimiento y caracterización de exoplanetas, en particular aquellos que son similares a la Tierra, para buscar vida en el futuro. Tiene responsabilidades de alto nivel en instrumentos astronómicos, así como en diversas misiones espaciales, entre ellas Keops, Plato y Ariel. Coordina, además, el desarrollo de proyectos de nanosatélites. Ha publicado más de 500 artículos de investigación en revistas internacionales de alto impacto. Recibió el premio Ciutat de Barcelona en Ciencias Experimentales y Tecnología de 2018. El asteroide 667531, Ignasi Rivas, lleva su nombre. Le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por la presentación y es un placer estar aquí con vosotros y compartir este rato de astronomía. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Es una gozada estar en la FIL Guadalajara. Llevo aquí unos cuantos días y cada día ha sido impresionante y hoy es la culminación con este coloquio de astronomía. O sea que vamos durante estos ratos, estos 40 minutos de mi charla, pues voy a no responder a esta pregunta, porque ya sabéis que no tenemos respuesta todavía, sino ver un poquito dónde estamos ahora mismo, después de unas décadas de trabajo en exoplanetas, dónde estamos ahora mismo a la hora de intentar entender qué es lo que sabemos o podremos saber en el futuro acerca de la vida extraterrestre y dónde podría estar. Hablaré sobre todo del tema de exoplanetas, de cómo los detectamos, de qué son, y menos de temas de vida inteligente, pero después, si queréis, a la hora de las preguntas y el debate, podemos entrar en estos temas sin ningún tipo de problema. Bueno, obviamente estamos ante una de las grandes preguntas de la humanidad, si estamos solos en el universo. Y esto se puede desglosar en subpreguntas, ¿no? Por ejemplo, si hay otros planetas allá afuera, fuera de nuestro sistema solar, si estos planetas quizá puedan ser habitables, quizá también si algunos de ellos tengan vida, y podemos incluso especular si la humanidad en algún momento del futuro se va a convertir en una civilización interestelar y por tanto trasladarnos a estos sitios. Y creo que no es demasiado osado decir que esta es una nueva revolución. Hace un poco más de 4 siglos vivimos la revolución copernicana, en que los humanos supimos que no éramos el centro del universo, sino que estamos en un planeta que da vueltas alrededor de una estrella, que está en una galaxia donde hay muchas más. Y ahora estamos justo a la vuelta de la esquina de esta otra gran revolución en la que la humanidad debería aprender el contexto en el universo viviente, es decir, si somos el único sitio donde hay vida en el universo. Y creo, como decía antes, que no solo es una revolución a nivel científico, sino que además es una revolución social en la que comprenderemos nuestro hogar, digamos, y que el contexto correcto donde estamos. Bueno, obviamente cuando queremos entender la vida en el universo, el sitio primero donde uno quiere mirar es a nuestro alrededor, ¿no? La Tierra obviamente la conocemos bien, aunque todavía hay mucha investigación acerca de cómo funciona la vida aquí, seres que se adaptan a condiciones que nosotros consideramos extremas, que son los extremófilos, etc. Y en el propio sistema solar hay otros sitios, ubicaciones en el sistema solar que pueden ser también interesantes para buscar vida, y seguro que todos habéis oído o pensado que Marte es uno de estos sitios. Marte, hay pruebas bastante firmes de que en el pasado tuvo agua líquida en la superficie y por tanto podría ser un lugar interesante para la vida, al menos pasada, probablemente extinta ya. Y hay misiones espaciales que se dedican a buscar restos, al menos, o vestigios de esa vida pasada en Marte. O bien los satélites, las lunas heladas de los planetas gigantes del sistema solar, de Júpiter y Saturno,
lunas como Europa, como Ganímedes o como Encélado, donde parece ser que todavía hoy en día existe agua líquida debajo de una corteza helada de decenas de kilómetros de grueso. Ahí debajo todavía hoy hay agua líquida y por tanto podría ser que en esos sitios del universo, en nuestro sistema solar, existirá vida en el presente. De nuevo, hay misiones espaciales en preparación que quieren estudiar estos sitios del sistema solar y ver si efectivamente hay pruebas de que en esos sitios hay vida. Yo no voy a hablar de estos sitios en el sistema solar, voy a ir más allá y me interesa abordar el tema de qué es lo que hay otros sistemas solares, hay otros planetas allá afuera y cómo podrían ser esto. Entonces, esto es la investigación de exoplanetas, que un exoplaneta no es más que un planeta como los que tenemos en el sistema solar, parecido a los nuestros que tenemos aquí, pero orbitando una estrella distinta de nuestro Sol. Sencillamente, esta es la definición. Pero bueno, ¿cómo encontramos, cómo hallamos esos exoplanetas? Pues no es tan fácil, ¿no? Parecería muy sencillo, de hecho. Podríamos tomar una foto de una estrella y ver ahí con un telescopio lo más grande posible y ver ahí, pues en esa foto, dónde están los planetas que le dan vueltas y ahí estudiarlos, ¿no? Pero bueno, no es tan sencillo y, por ejemplo, aquí está una ilustración de por qué no lo es. Aquí tenemos una imagen de un campo estelar, que es un poco al sur, a 15 grados de declinación sur. Esto está visible desde aquí, desde México, y de hecho ahora mismo esta estrella está visible, se llama Tau Ceti, es una estrella de tipo solar, parecida a nuestro Sol, un poco más fría, que está tan solo, y digo tan solo, a 12 años luz de distancia. Esto es aquí a la vuelta de la esquina en cuanto a distancias galácticas. Y esta es la Luna, pues vista a escala en esta imagen. Imaginemos que esta estrella tiene un sistema solar, un sistema planetario idéntico al nuestro. Aquí están los 8 planetas dándoles vueltas a la misma distancia de su estrella que nuestros planetas del Sol. Y vamos a hacer un zoom aquí para ver cómo veríamos el sistema planetario. Bueno, pues vamos un poco más cerca de esta estrella. Aquí está el sistema planetario ya, aquí está dibujado. Seguimos, aquí está el sistema planetario ilustrado aquí adentro. Y no solo es cuando nos metemos en este montón de luz que nos deslumbra completamente, aquí es donde podríamos ver, si tuviéramos las capacidades, este sistema planetario. Antes se hablaba de fotones, ¿no? Estas partículas de luz que nos llegan, que es lo que nos permite detectar la luz. De cada 1000 millones de fotones que viene de la estrella, uno de esos viene de una Tierra hipotética que le da vueltas. Es decir, que tendríamos que ser capaces de sacar una imagen, una foto, donde la inmensa mayoría, 99,9999% de la luz, la tendríamos que eliminar y dejar ver solo este pequeño fotón que llega comparado con el montón de luz de la estrella. Por tanto, esto ahora mismo no es posible por un tema tecnológico. No somos capaces de sacar esta imagen que nos permita ver planetas directamente alrededor de una estrella. Y eso significa que las técnicas directas de detección todavía no están disponibles. Y por tanto nos tenemos que basar en técnicas indirectas de detección de planetas. Es decir, que no vemos la luz del planeta, sino que vemos el efecto que el planeta tiene sobre su estrella. ¿Y cómo lo puede tener? Un planeta invisible, ¿cómo puede afectar a una estrella? Pues variando su posición, su velocidad o su brillo. Y ahora vamos a ver aquí las posibilidades, un par de ejemplos de cómo hacemos eso en la práctica. La técnica que fue pionera en la búsqueda de planetas, lo veremos dentro de un momentito, es las velocidades radiales. Y aquí tenéis un vídeo que lo muestra. Imaginemos que tenemos un planeta que está aquí pintado este color marrón, orbitando una estrella que está aquí y fijaos, imaginemos que el planeta no es visible porque es demasiado débil. Fijaos una cosa que quizá tenéis o tenemos todos mal entendida y pensamos, bueno, la estrella está quieta, parada, y el planeta le da vueltas. Bueno, no, es incorrecto, porque ambos objetos dan vueltas alrededor de un punto de equilibrio común que es el centro de masas. Por tanto, aquí tenemos una estrella que da vueltas a un punto invisible, a un punto que está en esta gráfica con el AX, causado por un planeta que no se ve. Por tanto, si tuviéramos forma de calcular cómo esta estrella se mueve, podríamos deducir, que no ver, deducir que a su alrededor existe un planeta que le da vueltas. Aquí tenemos un telescopio y la técnica se basa en medir cómo esta estrella se acerca, se aleja, se acerca, se aleja rítmicamente, cíclicamente, a través de medir velocidades radiales, la velocidad en la componente radial visual que tenemos. Y eso lo hacemos utilizando espectros
en este espectro, está descomponiendo la luz de la estrella en sus longitudes de onda. Hay ciertas regiones de esos espectros que tienen unas bandas oscuras que están causadas por elementos en la atmósfera de esta estrella, y viendo cómo esas bandas oscuras hacen este vaivén, podemos medir que hay unas velocidades, y estas velocidades nos permiten, unos cambios de longitud de onda, y estos cambios de longitud de onda nos permiten medir velocidades. Se basa en un efecto que espero que muchos de vosotros conozcáis, que es el efecto Doppler. El efecto Doppler nos permite, predice, digamos, que los cambios o la velocidad induce un cambio en la longitud de onda o la frecuencia de la luz. En este caso, cuando se acerca a un objeto es una luz más azul, más alta frecuencia, y cuando se aleja es una luz más roja, más baja frecuencia. Entonces, esta técnica se perfeccionó durante los años 80 del siglo pasado, y fue en el año 1995 que tuvo éxito en el hallazgo del primer exoplaneta alrededor de una estrella de tipo solar o parecida al Sol, que fue bautizado como 51 Pegasi b. La estrella se llama 51 Pegasi y una letra minúscula b, pues el primer planeta descubierto hasta esta estrella. El tema de los nombres de planetas no lo llevamos muy bien. Los astrofísicos son bastante aburridos, nombres de tipo lista telefónica o lo que sea, pero bueno, no les bautizamos con nombres de dioses o con nombres de personas o con nombres que nos apetezcan. Entonces, esto se ha comentado antes, los descubridores de este exoplaneta fueron Michel Mayor, que está aquí a la derecha de la imagen, y Didier Queloz, ambos suizos, y que por este descubrimiento en octubre de 1995, o sea, el mes pasado hizo 30 años de este descubrimiento, se llevaron la mitad del Premio Nobel de Física del año 2019. Este planeta, este Premio Nobel de Física es debido exclusivamente, esto es fuerte, a esta gráfica. Esta gráfica les valió un premio Nobel, ¿no? Que es una gráfica que pinta aquí una fase o un tiempo y una velocidad. Y aquí tenéis el vaivén. Aquí la estrella se aleja de la Tierra, aquí se acerca, se aleja, se acerca, y este vaivén indica que alrededor de esta estrella existe un planeta que no es visible, que le da vueltas con un periodo determinado, que es 4,2 días, con una amplitud de 56 metros por segundo, que viene a ser unos 200 kilómetros por hora, y una masa mínima, que es lo que permite medir este tipo de técnicas, de aproximadamente la mitad de la masa de nuestro planeta Júpiter. Y este fue el primer planeta, digamos, de una estrella normal descubierto por la humanidad. Bueno, antes alguien decía que no se puede buscar lo que no se conoce, y aquí hay un contraejemplo a esta cuestión. Porque realmente este planeta no debería existir. En los momentos en que este planeta se empezó a buscar, o estos planetas se empezaron a buscar, las teorías vigentes en el momento decían que todos los sistemas planetarios en el universo deberían ser igual o parecidos a nuestro sistema solar. Esto significa una serie de planetas rocosos en la parte interior, ¿no? Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y luego los planetas gaseosos, grandes, gigantes, en la parte exterior, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, si estos suizos, estos astrónomos, hubieran creído la teoría, no habían empezado a observar, porque sabían que su técnica era incapaz de descubrir planetas tan pequeños como los que tenemos aquí, como Mercurio, Venus, la Tierra. Aún hoy no somos capaces de encontrar planetas tan pequeños como estos en estas órbitas, ¿no? Por tanto, sería imposible, según su criterio, que esto fuera abordable desde un punto de vista observacional. Pero aún así, pues construyeron sus telescopios, sus instrumentos, miraron y encontraron algo que no debía existir, que es un planeta como Júpiter, tan grande como nuestro gigante Júpiter, muy cerca, esto está exagerado, tampoco está tan cerca, de su estrella. Aquí tenemos 51 Pegasi b, que es un gigante de gas próximo a su estrella, que en ese momento no tenía que existir. Ahora sabemos que obviamente existe, que no es el único, que hay un montón más, y que la teoría, que normalmente muchas veces va por detrás de la observación, pues ya ha dado explicación al por qué estos planetas existen, y está relacionado con procesos de migración. El planeta se forma en otro sitio y por un proceso de migración acaba acercándose a las órbitas más internas de su estrella. Y este tipo de planeta es un planeta que no existe en el sistema solar, no hay ningún planeta tan cercano al sistema solar, y se le llama Júpiter caliente. Entonces los hot Júpiters, Júpiteres calientes, este es el prototipo y se encontraron por primera vez hace estos 30 años. La otra técnica indirecta, que ha sido aún más fructífera que lo de las velocidades radiales, es más sencilla desde un punto de vista de concepto, y es lo que llamamos tránsitos planetarios. Y aquí,
como el vídeo muestra, no es más que un eclipse. Si tenemos la suerte que la órbita del planeta está exactamente alineada con nuestra visual, una vez en cada órbita, el planeta pasará por delante de la estrella, tenemos un disco oscuro que tapa una parte de estrella brillante y por tanto la estrella brillará un poquito menos durante un cierto tiempo. Aquí lo tenéis, ¿no? El brillo de la estrella en función del tiempo, pues cuando el planeta pasa por delante, sufre una caída y luego vuelve a la normalidad. Y lo bello de esta técnica es que obviamente la profundidad de este eclipse, de este tránsito, depende de cuán grande sea el planeta. Cuanto más grande es, más parte de estrella cubre y por tanto más profundo es este eclipse, este tránsito. Y por tanto de forma directa, bueno es indirecta pero de forma sencilla, podemos medir cuál es el radio del planeta. El radio del planeta dividido por el radio de la estrella al cuadrado, que es la superficie, pues esto es lo que mide la profundidad de este tránsito. Y esto abre un montón de posibilidades, como veréis en unos momentos. Este fue la primera publicación que se mostró de un tránsito, obtenido el año 1999, aquí, todavía peor el nombre, HD 209458b, y los frikis que trabajamos en esto no solo sabemos estos números, y hay un montón de ellos. Y esto fue un descubrimiento de David Charbonneau en el año 99, como decía, que le valió un premio que quizá no conocéis, pero que es mejor que el Nobel, que es el premio Kavli. El premio Kavli dan $1 millón también, y normalmente lo reparten menos, con lo cual se llevó $500 000 y veréis quién se llevó dentro de un rato el otro $500 000. El premio Nobel era $1 millón también, y lo parten, y Mayor y Kellogg se llevaron la mitad de un premio Nobel a repartir entre dos, o sea, $250 000 por persona. Este sacó más dinero del tránsito. O sea, no es tan mal. Fijaos también que la profundidad de este tránsito es más o menos un 1%, es decir, que para un planeta como Júpiter, ocultando una estrella como el Sol, se pierde más o menos un 1% de la luz. Y esto es mucho. Esto es medible. De hecho, si alguna persona de aquí es un astrónomo aficionado y tiene su amateur y tiene su telescopio pequeño de 10 centímetros, pues se puede observar esto con una pequeña cámara CCD. De hecho, David Charbonneau lo hizo con un telescopio de 10 centímetros de diámetro. No hace falta un telescopio de 40 metros para hacer este tipo de observación. Lo que pasa es que es complicado tener la suerte de que exista el tránsito. La otra cosa curiosa de aquí es que este primer tránsito del primer planeta se halló cuando uno tiene la masa y tiene el radio de un planeta, que es lo que nos permite hacer esto, pues esto permite calcular densidades. Y aquí gracias, esto es muy útil, sí. Estas densidades, cuando uno lo calcula, para este planeta sale 1/3 de la densidad del agua, 0,3 gramos por centímetro cúbico. Nos explota la cabeza. Un planeta que es más liviano que el agua, ¿no? que flotaría en el océano. Pues todavía es un misterio, no sabemos bien cómo es, por qué en algunos casos tenemos planetas que son tan ligeros, mucho más, son básicamente 1/3 de la que sería la densidad del planeta Júpiter. Uno de los misterios que queda por resolver, a pesar de que existen unas cuantas teorías propuestas. Y como decía antes, como tenemos masas y radios, podemos calcular densidades y empezamos a entender de qué están hechos los planetas, ¿no? Porque si aquí tenemos la masa aquí abajo en el X de el eje de las X, de las ordenadas, y el radio en el eje Y, y aquí tenéis, ¿no? Podemos ir a los modelos teóricos y decir, vale, si tenemos un planeta que está hecho de roca, ¿cómo se relaciona su masa con su radio? Y aquí podemos dibujar curvas, ¿no? Que el planeta está hecho de 100% de hierro, será esta. Si es 100% de roca, será esta. Si tenemos 100% de agua, será esta azul. Y si el planeta es rico en gases, es esta línea gris. Entonces aquí, poniendo cada uno de los puntitos que hemos detectado, pues se puede empezar a saber de qué están hechos los planetas, ¿no? Y fijaos, los planetas de baja masa acostumbran a ser de tipo terrestre. Aquí tenemos la Tierra, que es la E, y la V es Venus, y aquí los planetas de baja masa son de tipo terrestre. Mientras que cuando vamos subiendo masa, 10 veces la Tierra, 100, 1000 veces la Tierra, pues estamos en planetas gaseosos, ricos en gases, como nuestro Júpiter, que está por aquí dentro en esta nube, en esta J. Y fijaos que hay muchos planetas que están por encima de la línea esta de color gris, y es uno de los misterios. Son demasiados, son muy poco livianos para lo que predicen los modelos, pero ya digo que existen ciertas soluciones.
Todo esto ha sido gracias a misiones en el espacio que se han centrado exclusivamente en buscar planetas con tránsitos. Porque obviamente si lo hacemos desde Tierra uno por uno, no es imposible, pero es tremendamente difícil. Vamos a una estrella, esperamos días, meses, años a ver si hay tránsitos. Vamos a la siguiente, días, meses, años a ver si hay tránsitos. Igual está la mala suerte de que cuando nos vamos a dormir porque se ha hecho de día y ya no podemos observar más, el tránsito ocurre cuando es de día, ¿no? Y entonces ya no lo pillamos. ¿Cómo se hace esto? Pues se manda una misión al espacio, se pone un telescopio que apunte a un campo estelar y ahí se va acumulando datos durante meses, años, y seguidamente, sin parar ni noche ni día, porque es siempre de noche en el espacio, y ahí se puede tener suficientes datos para encontrar un montón de estos planetas. Entonces, esto lo ha hecho misiones, la pionera fue Corot, una misión francesa y europea, siguió Kepler K2 de la NASA, ahora tenemos ahí trabajando la misión TESS, que está en operación en los últimos 7 años, y la misión KEOPS, que es europea, que es pequeñita, que hace seguimiento también desde hace unos cuantos años. Toda esta bonanza de planetas que tenemos hoy en día es en gran medida gracias a estas misiones espaciales. Y hoy en día, esto es una ilustración, obviamente, no tenemos fotos, como decía antes, de los planetas, pero podemos imaginar tal vez cómo son, o un ilustrador como Martin Bartsch, y aquí la imaginación nos puede llevar a pensar pues, que hay planetas de todo tipo, y esa es la sorpresa que hemos tenido. No es que haya planetas de tipo rocoso solo y de tipo gaseoso, sino que hay un continuo. Hay un continuo de planetas más pequeños como la Tierra, o de este tamaño, con planetas de tamaño de Urano y Neptuno, tamaños como de Júpiter, Saturno, y todo lo que está intermedias. Con lo cual, la naturaleza es capaz de formar planetas en abundancia y con propiedades totalmente distintas. Y aquí en esta plática voy a dar unos cuantos mensajes importantes. Y ahora viene el primero. Primero es que cuando con estas observaciones tan masivas podemos calcular o estimar cuál es el número de planetas por estrella que hay en la galaxia. En este caso, aquí tenemos la fracción de estrellas con al menos un planeta en función de cuál es la masa de ese planeta. Si es un gigante de gas, si es un Neptuno grande, si es un Neptuno pequeño, si es una Tierra grande o una Tierra como la nuestra. Y aquí las barras, fijaos que suben hasta porcentajes de entre el 15 y el 20% para todos estos tipos de planetas y un poco más bajas para planetas grandes. Y cuando uno calcula todo, se encuentra que como mínimo, la mitad de las estrellas tienen planetas de algún tipo. Y eso es un montón de estrellas con planetas. No solo eso, sino que las estimaciones más recientes indican que muy probablemente haya más planetas que estrellas en la galaxia. Y esto es muy fuerte, más planetas que estrellas en la galaxia. Y en la galaxia hay un montón de estrellas. Antes preguntaban cuántas hay en el universo. Bueno, en la galaxia hay unos 200.000 millones de estrellas, con lo cual al menos el mismo número de planetas, y por tanto estamos hablando de números tremendos. Por tanto, se puede concluir de esto que el hecho de que cuando una estrella se forme también un sistema planetario en órbita a su alrededor, es lo normal, no es excepcional, es lo más habitual que eso ocurre. Por tanto, el hecho de que nuestro Sol tenga nuestros 8 planetas, es un hecho común en la galaxia. Por tanto, esto es una imagen real, esto es una foto del campo muy poblado del centro de la galaxia, pues para ilustrar un montón de estrellas. Pues cuando alcéis la vista y salgáis de... Bueno, Guadalajara quizá está un poco contaminada desde el punto de vista de contaminación lumínica, pero os vais a un sitio más remoto, ahí en el desierto de Sonora quizá, y miráis al cielo, y cuando veáis este campo estelar, realmente tenéis que imaginaros esto. Un montón de estrellas con cada una de ellas un sistema planetario que le da vueltas. La mayor parte de esas estrellas tienen sus planetas dándoles vueltas. Y esto para mí es una de las grandes revoluciones conceptuales de las últimas décadas. El hecho de que hay tantos planetas en la galaxia a nuestro alrededor. Y aquí a los astrónomos nos gusta, a los científicos nos gusta hacer gráficas, pues aquí tenéis otra más, que también es muy ilustrativa. Aquí tenéis el periodo orbital de los planetas en días, aquí está la masa en masas de Júpiter, y cada uno de estos puntos de distintos colores que corresponden a distintos métodos de detección es un planeta. Y aquí hay unos 6.000, que son los que tenemos a fecha de hoy. ¿Vale? Y aquí se ven un montón de cosas súper interesantes que no voy a tener tiempo de discutir,
pero que, por ejemplo, aquí hay zonas que tienen más densidad de planetas. Esto se empieza a comprender y esto nos indica, nos da información sobre cómo se forman los planetas y cómo evolucionan los sistemas planetarios. Fijaos que hay Júpiteres como el nuestro y los hay calientes como el 51 Pegasi y no hay tantos aquí en medio. O hay planetas como lo que llamamos subneptunos o supertierras y hay Júpiteres, pero tampoco hay tantos aquí en medio. Y esto nos dice cosas de cómo se forman estos sistemas planetarios. Fijaos aquí además que he puesto pequeñas imágenes de nuestro propio sistema solar. Aquí tenemos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y aquí en esta gráfica, quien tenga mentalidad científica tendría que quedar tremendamente preocupado hasta el punto de quizá no dormir esta noche. Y hay una cosa aquí que es inquietante, que es que ninguno de estos puntitos está donde está la Tierra, ¿verdad? No hay ninguna planeta. Y os acabo de decir que nuestro sistema solar es normal. Hay un montón de sistemas planetarios ahí, ¿no? Y bueno, o ahora o antes nos estás engañando. Bueno, ni ahora ni antes. El problema que tenemos aquí es que hay un sesgo observacional. Somos mucho más eficientes o capaces de encontrar planetas grandes cerca de su estrella que planetas pequeños lejanos a su estrella. Y por tanto, hay una especie de diagonal aquí que limita las capacidades técnicas que tenemos hoy en día. A medida que mejore la técnica, se irá llenando esta parte de aquí y de hecho esperamos que habrá más puntitos en esta parte de aquí que no en esta parte de aquí arriba, que será más poblada incluso. Por tanto, no hay que desesperarse, pero otro mensaje importante es que aún hoy no tenemos ningún planeta conocido fuera del sistema solar que se parezca a la Tierra en cuanto a tanto masa como periodo. Todavía no hemos detectado descubierto ninguna exotierra, que sería como la llamaríamos esto. Todo este montón de planetas, si uno se pregunta, los hemos encontrado en el vecindario más inmediato de nuestro sistema solar. Aquí está nuestra galaxia, perdón, de nuestro sistema solar. Aquí está el centro de nuestra galaxia, la barra espiral, y los brazos, la barra central y los brazos espirales. Y aquí, donde está este círculo rojo, aquí vivimos nosotros, todos nosotros. Es una zona interbrazo, muy tranquila. Aquí en el centro de la galaxia se vive fatal, pasan muchas cosas, un mal sitio para establecerse, pero aquí en una zona de un suburbio galáctico, pues se vive fantásticamente bien, como bien sabéis. Y aquí está nuestro Sol y los 6.000 planetas que hemos encontrado aproximadamente. Por tanto, hemos explorado una pequeña fracción de nuestra propia galaxia, que por cierto tiene un tamaño de extremo a extremo de los 100.000 años luz. Es decir, la luz tarda 100.000 años en ir aproximadamente de un extremo al otro de la galaxia. Y ahora os decía antes que hemos encontrado sistemas planetarios, ahora vais a ver un vídeo, y hablo ahora y después concentraos porque es un vídeo intenso, donde veréis 450 sistemas planetarios reales encontrados por la misión Kepler, ahí dando vueltas a sus estrellas. Y veréis que la estrella no está, porque si no se vería el planeta, obviamente, ya sabéis eso. Y el tamaño del planeta pues es proporcional al real, el color más o menos también a la temperatura, y veréis arriba a la derecha un pequeño reloj que cada vez que salta un número es un día más, un día de los nuestros, ¿vale? Y, bueno, listos, porque esto además marea un poquillo, o sea que todo el mundo así tranquilo. Y luego, además, viene con sonido, o sea que no sé si tenemos el sonido listo, a ver qué tal. Fijaos, este sistema planetario de aquí es el nuestro. Este es nuestro sistema solar, los 4 planetas internos: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y aquí os vais fijando en esta variedad, ahí me sabe mal, pero no lo veis muy bien, pero veréis que hay un montón de casos distintos, sistemas muy poblados, sistemas con un planeta interno que parece una peonza, ¿no? Y otro tranquilamente orbitando. Y ahora vamos a ir a la zona esta de los que van rápido, que es increíble. Aquí hay sistemas planetarios que son increíbles, ¿no? Y hay de todo, cada uno que se fije en el que prefiera, pero hay algunos que con planetas muy grandes dando vueltas rápidamente, con sistemas muy pequeños, y yo me fijo siempre en este de aquí, que aquí hay 3 planetas, ¿no? Y fijaos que cada vez parece estroboscópico, cada vez que salta un día cambia la posición totalmente, ¿no? Y aquí tenemos estos y un montón de variedad de sistemas planetarios, cada uno haciendo su órbita y su movimiento. Entonces estos también, ¿no? Aquí hay como 4 súper cercanos a
su estrella y bueno, una locura absoluta. A mí lo que más me impresiona de este vídeo es que esto no es una ilustración abstracta, esto es la realidad. Uno puede apuntar su telescopio a una de estas estrellas y saber que ahí hay unos cuantos planetas funcionando de esta manera. O sea, esto ilustra lo que la naturaleza es capaz de crear, ¿no? Este tipo de planetas en este tipo de órbitas en estas circunstancias. Y ahora yo os voy a hacer preguntas, a ver cómo lo lleváis. No sé si, igual que en Acierte le damos lo cambiamos y quien hace la pregunta se lleva un libro, a ver si, no sé si nos dejará Alberto, pero... Bueno, yo espero que en una sala de una feria del libro que la gente entra voluntariamente y donde se habla de astronomía, algún friki de ciencia ficción haya por aquí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, van 3 preguntas de pelis de ciencia ficción. Bueno, vamos a hablar de la Guerra de las Galaxias, pero las buenas, la trilogía inicial, la de los años 70. Y esta Guerra de las Galaxias, pues mi primera pregunta es episodio 4, ¿vale? La primera, episodio 4 es la primera, sí. Protagonista de la Guerra de las Galaxias, de la primera. Nombre del protagonista. Luke Skywalker. Bien. Segunda pregunta. ¿Dónde creció Luke Skywalker? Tatooine. Aquí vais bien, ¿eh? Vais muy bien. Y tercera y última pregunta. Por ahora, ¿qué característica muy definitoria tiene Tatooine? Es una gozada hacer estas preguntas en esta audiencia. Efectivamente, Tatooine tiene 2 soles. Los libros, lo siento, pero nos quedaremos sin libros seguramente porque esto ha sido coreografía total. Suena el fotograma, ¿verdad? Aquí tenemos a Luke Skywalker mirando una puesta no de sol, sino de soles, que serían estas 2 estrellas. Bueno, pues podríais preguntar cuántos Tatooines conocemos hoy en día. ¿Existen los Tatooines? ¿Hay planetas que le dan vueltas a más de una estrella? La respuesta es sí. Y tenemos ya unos 16. Objetos, planetas que le dan vueltas no a una estrella, sino a 2 simultáneamente. Por tanto, en el cielo de esos planetas, iba a decir hipotético, pero no, en el cielo real de esos planetas lucen 2 soles, que después, bueno, hay puestas de sol espectaculares. Y este no va a llevar sin libro. Estos fotogramas os suenan también, ¿verdad? Esto es Interstellar. Aquí está un mundo helado, aquí un mundo de agua. Esto es, todavía no sabemos si existen, es muy probable que sí, no tenemos pruebas de ninguno de ellos. Y el fotograma este de aquí, esta ilustración, ¿alguien sabe a qué pertenece este planeta de aquí? Nadie lo ha sacado en la historia que doy esta charla. Y es que es muy fuerte ya. Esto es friki total, pero es posible que los libros estén por ahí. Esto es Crematoria de las Crónicas de Riddick. Que hay películas incluso de esto. Planeta en el que una parte del planeta está totalmente quemado porque siempre da la misma cara al sol está cerca y otra cara que no. Y serie de tema de ciencia ficción, última pregunta. ¿Alguien sabe a qué corresponde este dibujo? Hostia. Muy bien, esto es Pandora, la película Avatar. Pero ahora viene la parte difícil. ¿Qué es Pandora? ¿Una luna? Una luna. Bueno, fantástico. Efectivamente, Pandora es una luna, es decir, es un objeto que le da vueltas a un planeta que a la vez le da vueltas a una estrella. Y podríais preguntar, ¿existen Pandoras allá afuera? ¿Hemos tenido evidencia de alguna de ellas? ¿Exolunas? Pues la respuesta es no, todavía no. Hay un par de candidatos que parece que seguramente no lo van a ser, pero no tenemos todavía ninguna exoluna. ¿Que no existen? No sabemos. Seguramente sí existen, pero la tecnología que tenemos no nos permite todavía detectarlas. Bueno, vamos a avanzar porque aquí vamos a entrar en materia, nos quedan unos minutos espero, para intentar entender de qué están hechos los planetas. Vamos a imaginar que tenemos un planeta con tránsitos, que no tiene atmósfera, y entonces medimos la profundidad de ese tránsito en función de la longitud de onda, del color de la luz, y obviamente, como es un disco negro, esa profundidad de tránsito va a ser constante con la longitud de onda, siempre tapa la misma cantidad de estrellas. Pero imaginemos que tiene una atmósfera, y ese anillo de atmósfera obviamente es semitransparente. Hay longitudes de onda que van a cruzar y otras que van a quedar absorbidas porque dependerá de la composición química de ese anillo. Entonces tendremos algo como así.
Esta técnica es la que nos permite determinar composiciones químicas de atmósferas planetarias. Lo que queda aquí es la huella dactilar de los compuestos químicos que poblan la atmósfera de este planeta. Y por tanto, eso nos permite estudiar de qué están hechos. Y la idea fue propuesta por Sarah Seeger en el año 1999 y en el año 2024 se llevó la otra mitad del premio Kavli que se llevó a David Shalom. Bueno, y esto lo estamos haciendo, esto está un poco así esto es lo que llamamos espectroscopía de transmisión, y aquí lo que se trata es de medir, como os decía, la profundidad del tránsito en función de la longitud de onda y ver cómo estas profundidades van cambiando. Eso parecería sencillo, pero teóricamente lo es, pero a la práctica lo que es complicado es que la profundidad de los tránsitos, como os decía, es un 1%. Para ver estas variaciones debido a los gases que hay que medir cosas 100 veces más pequeñas, ya que las variaciones del tránsito son 100 veces más pequeñas que la propia profundidad del tránsito. ¿Lo hemos hecho? Claro que sí, lo hemos hecho. Y ahora, con vuestros ojos, vais a ver una molécula en la atmósfera del exoplaneta. Vais a ver cómo cambia la profundidad de un tránsito cuando hay más opacidad en la atmósfera. Aquí arriba veis una longitud de onda, ahora son 3 micras, y ahora voy a lanzar el vídeo y os fijáis que en un cierto momento, para una cierta longitud de onda, esta profundidad de tránsito se hace mayor. ¿Listos? Venga. ¿Lo vieron? Perfectamente, ¿verdad? Pero es impresionante, ya empieza otra vez. Fijaos en la longitud de onda, y a ver si veis a qué longitud de onda ocurre esto. Ahí, ¿no? 4.3 micras. Pues esto, si uno lo pinta aquí en una gráfica, esto es lo que hemos visto. Con vuestros ojos habéis visto una molécula que absorbe más luz en la atmósfera de un planeta. Sí, gracias. Y aquí veis esto, ¿no? Y aquí está el pico del dióxido de carbono, que es lo que hemos visto, y por tanto la atmósfera de este planeta tiene dióxido de carbono en abundancia. Esto se ha hecho ahora de forma industrial con el telescopio espacial James Webb, donde se hace con una finura tremenda y que nos permite, aquí tenéis en la derecha, un montón de atmósferas planetarias que se pueden analizar de este modo y por tanto saber qué compuestos contienen. No solo dióxido de carbono, aquí casi no se ve, pero hay metano, vapor de agua, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, etc. Un montón de compuestos químicos. Bueno, ya avanzando, antes se comentaba bioindicadores. Bueno, vamos a ver, hay un planeta que salió en las noticias que se llama K218, que es un subneptuno, que era una Tierra, donde se ha especulado que quizá tenía agua en su atmósfera, que quizá tenía compuestos químicos interesantes relacionados con la vida, porque todavía hay una fuerte controversia y después, si queréis, en las preguntas lo podemos comentar. Pero de momento no hay todavía ningún planeta con propiedades parecidas al nuestro, donde haya ningún tipo de indicio de moléculas parecidas a la vida. Bueno, y esto nos lleva a los últimos temas. Zona habitable, esto se ha comentado ya. ¿Dónde podemos esperar encontrar agua líquida, el líquido elemento, el que nos permite pensar que en un sitio hay vida? Pues bueno, obviamente la temperatura aumenta cuando nos acercamos al Sol o a una estrella. Obviamente hay un rango de distancias donde el agua tendrá forma de hielo, otro en que será forma de vapor y, oh sorpresa, hay una zona súper bonita de distancias orbitales donde el agua está en forma líquida y aquí es donde vivimos nosotros. En la Tierra. Está la Tierra y, por cierto, también está Marte, la zona habitable, pero es un poco pequeñito y ha tenido muchos problemas graves en el pasado. Y esto es debido al dióxido de carbono, que es capaz de regular, digamos, la temperatura del planeta, que es el gas que actúa como efecto invernadero y que nos permite que aquí, donde estamos ahora, bueno, aquí exactamente no, pero la media de la temperatura de la Tierra sean 15 grados centígrados en vez de los menos 18 que serían si no existiera el dióxido de carbono. De esos 6.000 planetas fuera del sistema solar que conocemos, ¿cuántos están en la zona habitable y además cuántos tienen el tamaño correcto para que quizá tengan agua líquida? 29. Estos son los que hoy en día son los mejores candidatos a planetas que pudieran albergar vida. Pero, siempre hay un pero, ¿qué son estos planetas? Y aquí el lenguaje hay que ser muy fino. Estos son los planetas potencialmente habitables, que significa que están dentro de la zona habitable y que son rocosos.
y son 29, ¿vale? Son planetas que tienen el tamaño correcto y a la distancia correcta. ¿Cuántos de estos son habitables? Es decir, que tienen agua líquida. Pues no sabemos. ¿Cuántos de estos están habitados? ¿Tienen una biosfera? Pues sabemos menos. ¿Y cuántos de estos podrían ser aptos para nosotros? Pues todavía menos. Y aquí... Sí, es porque hay... y aquí tenemos... Me quedan un par de minutos. Y aquí tenemos lo que nos podrá llevar a responder a esta pregunta de si tienen vida o no, ¿no? Y esto nos da una ciencia que es la astrobiología, que nos dice que si un planeta sin vida le ponemos vida en la superficie, es un planeta distinto. Es decir, la vida altera el planeta de algún modo, sobre todo altera las condiciones de la atmósfera que respiramos. Y esto nos lleva a definir los bioindicadores, que son una serie de moléculas que están relacionadas con el metabolismo de la vida. ¿Qué moléculas podemos pensar? Pues obviamente el oxígeno, que proviene de la fotosíntesis que hacen las plantas, o bien el metano, que proviene de ciertas bacterias que son metanógenos. Y en la coexistencia de oxígeno y metano en la atmósfera que ahora mismo estamos respirando, esto es lo que llamamos un bioindicador. Estos dos gases, por separado, sin la vida, se destruirían mutuamente, uno oxida, el otro reduce, y por tanto el bioindicador es la presencia simultánea de oxígeno y metano. Y hay bastantes de estos bioindicadores que se están intentando resolver y que evidentemente lo más importante aquí es ser capaces de descartar que esa combinación de gases provenga de una fuente que no es biológica. Y eso es la clave. Es decir, que la primera hallazgo de vida va a provenir de técnicas indirectas como esta. Es decir, ver cómo la vida ha alterado la atmósfera que respira. Y prácticamente acabando el pionero de esta técnica, y aquí veis una imagen arriba a la derecha, que los mayores del lugar seguro que conocemos perfectamente, los más jóvenes quizá no tanto, pero es Carl Sagan. Carl Sagan fue el pionero en proponer esta técnica, que es la detección remota, porque Carl Sagan descubrió vida en la Tierra desde el espacio. ¿No? Fantástico. Un satélite que se mandaba a Júpiter, pues pidió que se apuntara a la Tierra y descubrió que la Tierra tiene gases en la atmósfera que no están en el equilibrio químico y que por tanto podrían ser fuente de la vida. Estos son los bioindicadores, como decía. Y ya terminando, la esperanza es que hay misiones espaciales que van a ser capaces de encontrar estos bioindicadores en planetas parecidos a nuestra Tierra. Esto es apasionante, lo que es muy triste, y especialmente para alguien de mi edad, es que faltan al menos 20 años para que sean lanzadas al espacio y probablemente unos 30 hasta que tengan resultados. Y a mí esto me molesta mucho. Ya, y finalmente, última imagen de la charla, que para mí es icónica. Sabéis qué es esta imagen, ¿verdad? ¿Lo veis? Esto es lo que pone aquí. Este es el punto azul pálido. Esta es nuestra Tierra. Aquí, un punto infinito, un píxel flotando en la inmensidad del espacio. Aquí es nuestro planeta. Y el objetivo de estas misiones y de muchas personas que trabajamos en esto, pues es intentar descubrir y caracterizar y analizar y medir estos puntos azul pálido para intentar entender la abundancia de planetas como el nuestro en la galaxia y en particular cuántos de ellos tienen vida. En la edición de la FIL será las 60 y algo, ahí podremos contar si ha habido esto, ¿vale? O sea, paciencia. Venga, muchas gracias. Recuerden que pues vamos a tener los libros porque como todos respondieron a coro, ¿verdad? Pues no. Y luego otro anuncio también antes de las preguntas, no se vayan porque nos vamos a tomar la foto todos juntos, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos por allí lista una pregunta. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿usted qué procesos considera que son determinantes para que un exoplaneta pueda conservar una atmósfera estable a largo plazo para poder estudiarla? Y la segunda sería, ¿cuál considera usted que sería actualmente una limitante de los modelos espectrales en comparación con los datos observables? Voy a la primera. A ver si se oye bien aquí. Sí, vale.
Pues lo que es importante para que un planeta conserve su atmósfera es que sea lo bastante grande para que la gravedad no permita que se escape esa atmósfera, y ahí es donde Marte ha sufrido. Marte es 10 veces menos masivo que la Tierra. Y la otra cuestión es que tenga una estrella que sea bien comportada, como ha sido nuestro Sol. Es posible que estrellas más frías que nuestro Sol, que es lo que llamamos enanas M, sean demasiado activas durante largos periodos de tiempo y eso haga que se evaporen esos volátiles. Que eso sea directamente lleve a un planeta inhabitable, no lo sabemos. No sabemos cuántos de estos planetas que orbitan estrellas más frías han podido sobrevivir. Y ahí es donde está el telescopio espacial Hubble. Hay lo que llamamos un Directed Discretionary Time, o sea, una inversión muy grande de tiempo para intentar responder justo a esta pregunta. Pero estos son los puntos claves: que la estrella se comporte y que el planeta sea lo bastante masivo para retener su atmósfera. Y eso también ayuda un montón, obviamente, que el planeta tenga un campo magnético, que es el que le protege, digamos, de la erosión por parte de su estrella. La segunda pregunta, ¿se la puede repetir? ¿Cuál considera que es actualmente la mayor limitante de los modelos espectrales en comparación con los datos? Bueno, esto es work in progress, ¿no? Aquí la gente que hace modelos de espectros de planetas provienen en muchos casos del sistema solar. Es gente que tiene códigos que han desarrollado para Júpiter, para Saturno, para Titán, para los cuerpos con la atmósfera del sistema solar, para la propia Tierra, y por lo tanto los estamos llevando fuera de su espacio de parámetros normal. Y entonces ahí el factor limitante es ir recogiendo datos para poder cada vez, digamos, constreñir más cuáles son los datos lo correcto. Y la otra cosa muy importante es que eso se basa en cálculos teóricos de líneas espectrales, de las moléculas. Y antes se comentaba, las moléculas tienen un montón de transiciones, es muy complejo, y estas bases de datos de transiciones moleculares, pues hay que ir completándolas. Ya tienen decenas o centenares de millones de transiciones y nos faltan todavía muchas más. Y ahí es donde está la limitación, la propia físico-química de los modelos y los datos de entrada para poder calcular esos espectros. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Muchas gracias, sí, me hace muy interesante, ¿no? Tu plática por segunda vez que oí en Morelia. Bueno, en el caso de las bioseñales, estamos pensando en términos de las actuales, o sea, como es ahorita el mundo. ¿Y qué pasa en el pasado cuando ya había vida, pero esto no era correcto? Así? Hay muchas limitaciones en este concepto. Quizá lo más importante remarcar aquí, y se ha comentado antes, es que estamos buscando bioseñales que son compatibles con la química de la vida que hay en la Tierra. Y eso hay que ser muy claro. Estamos hablando de moléculas orgánicas de carbono con agua como disolvente y, por tanto, el metabolismo asociado a esto. Claro, durante 2.000 millones o 1.500 millones de años de la historia de la Tierra hubo vida en la superficie y no hubo oxígeno en la atmósfera. Y después, hace unos 2.000 y pocos millones de años, 1.000 millones de años, hubo el gran evento de oxidación y se llenó la atmósfera de oxígeno y ahora tenemos esta aquí. No está claro cómo podemos, o sea, habrá que buscar indicadores que sean adecuados en la superficie. Probablemente a épocas previas a la gran oxidación, que significa cuando la vida colonizó todos los nichos de la superficie terrestre y por tanto alteró su entorno completamente, antes de eso, o cuando la vida ocupa pequeñas zonas y no es capaz de alterar su atmósfera, probablemente vamos a ser ciegos a este tipo de casos. Va a tener que ser cuando la vida se expande de tal modo que altera completamente su atmósfera. Y ahí esto es una limitación. Y ahora concluimos que un planeta no tiene vida y la puede tener como la tenía la Tierra hace 2.700 millones de años. Gracias. Muchas gracias. Y tenemos espacio para un par de preguntas más. Por acá. Micrófono, por favor. Gracias. Comentaba del Pegasi 51 Pegasi B, Sí. que parece ser que fue creado lejos de la estrella y que se acercó, ¿no? Que eso podría explicar el porqué. Entonces mi pregunta es, ¿este planeta va a ser comido por su estrella? O sea, está en una órbita inestable, ¿eso sería la explicación? ¿Muchos de estos están destinados a morir? Si se acercan demasiado a su estrella, sí acaban muriendo. De hecho, vemos planetas que están en desintegración,
que su estrella los está desintegrando y finalmente serán absorbidos completamente. El caso del 59 Pegasi B, a pesar de que parece que está muy cerca de su estrella, no lo está tanto como para que ese proceso sea lo bastante rápido. Por tanto, este va a sobrevivir. Pero hay casos que se acercan mucho más cerca, les llamamos los ultra hot Jupiters, o sea, los que están realmente muy cerca, que algunos de ellos vemos que están desapareciendo. Sí, correcto. Todos los planetas van a desaparecer en algún momento, porque su estrella evoluciona también, ¿no? Como nos ocurrirá a nosotros. Pero en escalas de tiempo cortas, algunos vemos incluso que sus órbitas están decayendo. O sea que cada vez el periodo es más corto porque están siendo, digamos, acercándose a la estrella hasta antes de ser engullidos. Sí, un destino interesante. Y por otro lado vemos objetos que son enanas blancas que tienen sus atmósferas polucionadas con planetas que se han comido. Es decir, que existen pruebas de que han sido, digamos, han absorbido planetas. Hay una casuística impresionante. Sí. Gracias. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor, aquí el joven. Sí, el joven ya estaba aquí con el... Presta. Hace un montón de rato. ¿Verdad? Quiere ganarse. Un libro. Buenas noches. Yo tengo una duda con respecto a cómo determinar Buenas noches. Mi duda va hacia cómo determinar de forma definitiva si un planeta es factible para la vida o si este ya mismo la posee. ¿Sería necesario tener un dispositivo in situ para poder asegurarlo completamente? Y de ser así, ¿qué técnicas analíticas serían las más adecuadas? In situ sería fantástico, pero es prohibitivo. Además, nadie se iba a esperar tanto tiempo para ir rápidamente. La nave más rápida que tenemos los humanos viajando por el espacio interestelar, esta es Voyager 2, apuntada ahora mismo hacia Próxima Centauri, que es la estrella más próxima, más cercana, son 75.000 años de viaje. Entonces, si un científico dice, voy a estudiar ese planeta, es una temporada. Con lo cual, tendremos que usar la teledetección. Entonces, es posible que en un objeto solo no podamos ser concluyentes, pero lo que viene a nuestro socorro es la estadística. Si en diversos planetas que tienen condiciones parecidas, en todos casos encontramos moléculas similares y similares casos, sería mucha casualidad que en todos los casos hubiera una química rara que no lo pudiera explicar. Es decir, que cuando tengamos un montón de, bastante estadística, podemos asegurar que muchos de ellos tienen vida en su superficie, sin tener que ir in situ. Pero siempre, de nuevo, va a ser detección indirecta. No esperen, esperen que haya titulares en periódicos diciendo detectada vida en el planeta. No será correcto. Solo será cuando tengamos 100 planetas y en muchos de ellos tengamos las condiciones. Pero sabemos que los medios de comunicación van a decirlo igualmente. Pero no se fíen. Pues ya lo han dicho. Muy bien, ahora le va a tocar al doctor elegir a las dos preguntas ganadoras del libro. ¿Quién ganó? Bueno, yo creo que son ella y sí, ¿verdad? Nosotros, creo que los demás. Yo diría este chico último que levantó la mano casi simultáneamente. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. La foto entonces ahorita. Muchas gracias.